La misión de la fotografía debe ser comunicativa, debe llevar una gran información de carga emocional, sea positiva o sea negativa. Hoy en día que me encuentro libre de toda esa carga de presión y esa carga emocional, me dedico ya a hacer mis propios proyectos personales, pero sin tanta presión como la tenía en aquella época. En aquella época los medios de comunicación te exigían buena imagen, buena fotografía, pero ya. Y era presión todo el día. Hoy en día puedo estar más tranquilo, más relajado. Sé que puedo irme para un escenario deportivo, realizar diferentes imágenes hasta que tenga la gran certeza de que aquella imagen es la que yo quiero, no la que el medio quiere. Estamos acá en la Biblioteca Pública Piloto, en el Museo de un Archivo, donde se encuentra albergado mis más de 44 años de experiencia en fotoperiodismo. Aquí se encuentran negativos, acetatos, bajo la custodia, bajo la protección y bajo la confianza que yo le doy a esta institución. Eso llegó por una cuestión familiar, un diálogo que tuvimos, porque el día que yo ya no esté en esta tierra, ¿quién va a proteger todo este material que llevo realizando durante todo este tiempo? Hola, ¿ya que viene? A tenerte por acá. Igualmente, quiero ver Bienvenido. parte del archivo, con permiso. Por acá está su archivo, su fondo. Qué bello. Y en medio de Melitón, de Gabriel Carvajal, Dorazo Gil Ochoa, de Pablo Guerrero. Está con los grandes. Bueno, y yo estoy muy contento y feliz después de una parte sentimental que es muy duro para mí de entregar mi hijo. Vida y obra. Claro. Eso es muy doloroso. Siento una felicidad que ustedes lo tengan, Qué bueno. porque es un cuidado que ustedes, nadie más en este país le puede dar un cuidado tan especial a este material. Sí, a pesar de que en este momento tenemos el archivo de forma transitoria acá, hacemos todo lo que corresponde a la salvaguarda para la protección de este material. Es De que bellísimo. mientras nos vamos ya al lugar definitivo, con las condiciones adecuadas de la infraestructura, están las condiciones que usted podrá apreciar. Siguen intactas, se han mejorado, se han hecho procesos de organización, de clasificación, de digitalización, de análisis. Esto es hecho en estudio, hay algunas imágenes que son de estudio, esta imagen es icónica. Esta imagen yo he preguntado, ¿usted cree que en Bogotá me botaron parte de este material? Sí, de la serie. De la serie. El pibe Valderrama, esta imagen inclusive es cuando estuvimos en el Mundial del 98 en Francia, con la selección Antioquia, con Alfonso Marroquín. No, esto es Es un que grande. mire que casi todas fueron seleccionadas porque tiene mucha diversidad temática. La fotografía para mí arranca en 1979, cuando por primera vez en el periódico El Mundo envié una hoja de vida
como dibujante publicitario, pero allí me dicen que no hay puesto para eso, que hay puesto para laboratorista, un laboratorista que no tengo ni idea de qué era eso. Le cuento al jefe de producción y me dice, es un puesto que existe, o lo toma o lo deja, aquí se lo enseñamos para que usted aprenda y siga adelante su recorrido en el mundo de la fotografía. Porque empecé a entender de que no podía ser repetitivo y podía hacer lo que todo el mundo hacía. Tenía la gran ventaja que no tenían los demás fotógrafos. Era ver el trabajo de todo el mundo, esos grandes fotógrafos, Liliana, Luz Helena, Pedronel, y sacar una comparación de lo que ellos hacían y lo que yo podía realizar. Esta imagen me lleva a entender un poquito todo el tema de la muerte, porque a mí, al inicio de mi carrera, me asesinaron un gran amigo que era Alirio. Alirio, por primera vez me dice, un día que me ve con cámara en el hombro y me dice, hey, ¿por qué no me tomas esta foto con la perra? Y esa foto se la hice y posteriormente Alirio, que me acompañaba en la casa a realizar el dibujo de la última cena, salimos un sábado a caminar, a escuchar salsa, música, y en un problema que se hubo en la calle, que se tuvo en la calle, Alirio, que era muy bravo, lo asesinaron. Y eso me llevó a caminar y a recorrer todo el mundo de los cementerios. A mí los cementerios siempre me han gustado por su soledad, su silencio, su tranquilidad que se vive allí, y empecé a encontrarme con algo que hoy en día la JEP anda buscando en los diferentes cementerios, como el Universal, donde hay más de 4.000 cuerpos allí perdidos, sin nombres, y que yo fui testigo con mis imágenes de que sí, esas cosas allí ocurrieron. El EPL entrega las armas y pasa a la fundición del Pascual Bravo. Allá fundieron todas las armas para después hacer un monumento. Medellín, que como siempre que hay invierno aquí, hasta unos contactos. Hace rato que no me veía esto. Estos contactos son una maravilla. Y ahora sí que van a haber contactos, ahora que traigan todo lo del mundo. Se van a tener para mirar todo lo que quieran. Fue cuando lo llevó el general Montoya a uno de esos supuestos dados de baja de la guerrilla, sí, que hoy en día resulta ser falsos positivos. Aquí están, mejor dicho. Es que acá también hay que hacer un trabajo interesante y es sentarse uno con usted para que nos cuente esas... ¿Cómo olvidar este día? ¿Cómo olvidar esta fecha donde el general Montoya nos lleva para que veamos varios guerrilleros dados de baja en Urrao, Antioquia, supuestos guerrilleros dados de baja, que hoy en día se habla mucho de los falsos positivos? Y estando allí, regreso al periódico, me voy a meter una cucharada de comida de almuerzo y me llama mi padre al otro lado y me dice, regrésate, que tu mamá falleció. A mí nunca se me va a olvidar esto porque después de varios días volví a mirar el material, vi todas estas imágenes y vi la celebración que le había hecho al general Montoya. Para mí es una celebración donde coge uno de los fusiles y empieza a disparar hacia arriba. Hoy en día la JEP está cuestionando la actuación de este señor. Llegué allí y registré la muerte de mi madre, donde la acompaña mi esposa que la está maquillando. Una imagen que duró guardada más de 7 años, que vine a sacarla después de que fui invitado a una charla TED para hablar de la vida y la muerte y lo que la fotografía ayuda a recordar todo este tipo de cosas.
¿Dolor por qué? Porque fui y la abracé, la besé. Y era tan fría como una lápida, como una lámina. Esa no era mi madre. La muerte se la había llevado, ella ya no estaba ahí. Las calles se llenan de muertos en diferentes partes de la ciudad, en Itagüí, en Castilla, en Bello, en Belén Altavista. La morgue vuelve con sus desaparecidos allí, tratando de reconocerlos a través de una huella digital, de la carta dental o de alguna prenda que guardaban durante algún tiempo, a ver si algún familiar se acercaba para que lo reconociera posteriormente. Ya llevo muchos años, ya voy casi para 20 años de estar trabajando en ella y no he podido botar el miedo de tenerle miedo a la muerte. Jóvenes que embellecen la muerte, 2017, donde tengo la oportunidad de que en la morgue se le entreguen varios cadáveres para que ellos lo estudien y tengan la oportunidad de aprender y educarse de todo lo que es la medicina forense. Yo casi que cada que voy a ese laboratorio es como si fuera un docente más. Simplemente que en silencio voy realizando lentamente una construcción de una historia y de imágenes que trato de hacerlas con mucho respeto. Vuelvo al punto, son en color, pero yo lo que trato de hacerlas es pasar a blanco y negro para bajarle un poco como ese tema y ese impacto visual de todo esto que se ve allí. Entonces, pero bueno. ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo ahí? Tenemos que llamar a Rosana esta semana Sí. para que terminemos ese proyecto, porque yo creo que ese proyecto le hace falta mucho. Organizamos una relación que hoy en día ha pasado tantos años y yo no la creo. Yo sigo sintiendo como si fuera ese primer momento donde lo vi, siempre tan enamorada, siempre mirándolo con esos ojos tan de mi pareja, tan esencial para mí. No sé si es amor, solo sé que en mi respirar lo necesito. Me encanta y disfruto cada instante, cada momento que estoy a su lado y uy, se me hace como imposible que ya tengamos 2 hijos, que hayan crecido, uy, que haya pasado más de 40 años. Todo el mundo piensa de que yo estoy inmerso en el orden público, en la violencia y de todo eso. No, a mí me encanta el deporte. 1, lo practico. 2, tengo 2 hijos que son deportistas de alto rendimiento y para mí es un placer, una satisfacción vivir allá con ellos. Además, momentos de alegría y momentos de tristeza. Y eso me ayuda a borrar una cantidad de rayones que mantiene uno que va haciendo fotografía de actos violentos. O sea, es que cuando hay violencia, cuando hay guerra, es muy fácil hacer fotografía. Está el dolor, está la sangre, está la muerte, pero hacer fotografía deportiva tiene otro cuento. Inclusive yo le he dicho a los estudiantes, el que hace fotografía deportiva hace cualquier tipo de imagen. ¿Por qué? Porque la fotografía deportiva necesita concentración al 100%. Es como el fotógrafo de naturaleza, que espera esos 2 segundos, ese momento, para que aquel animal parta y él poder congelar ese movimiento. Igualito pasa con el deporte. Aquí llega una emoción muy grande para mí en 1993.
es el estar parado en el Estadio Monumental en Argentina. Muchachos, ustedes no saben qué emoción tan grande se siente cuando un equipo colombiano gana 5-0. Pero eso no es el caso es que empieza con un primer gol, que realizo esta imagen. Sigue el segundo, después el tercero. ¿Qué hago yo como colombiano que soy? Suelto un poco la cámara y grito, pues puta, yo soy colombiano, gol. Y me voy al lado de Pacho Maturana porque ya empezaron los abucheos y me hago al lado de ellos para el cuarto gol y poder hacer esta celebración de Pacho, que es una de las únicas fotos que tenemos de Pacho Maturana sonriendo. Por eso los dominaste, si no los hubieras dominado. Perfecto, pero que todos sepan lo que pasó. Mis hijos están compartiendo con los diferentes jóvenes de la ciudad en sus clubes, en la liga, en las selecciones y poder disfrutar de esos momentos en que ellos son campeones, inclusive hoy en día, después de 20 años de estar en la liga permanentemente, esa emoción de tenerlos a los dos en el mismo equipo y poder decir que somos campeones, eso es un disfrute inmenso. Yo no sé a veces si tomar la fotografía o tirarme al agua con ellos a celebrar, a levantar los brazos, a emocionarme, a abrazarlos. Creo que por una sensación que me acompañó durante una gran época de mi universidad y fue que pues yo nunca vi a mi papá como un maestro, para mí era mi papá. Pero cuando llegué a la universidad, la gente pues yo me presentaba, bueno, soy Cristian, mi papá es Henry Agudelo, fotógrafo. ¿Tu papá es Henry Agudelo? Y yo, sí. ¿Y haces fotos como Henry? Y yo, no. O sea, los recuerdos que tenemos en la casa, de pronto Teo estabas más joven y no los tienes, pero era de los fotógrafos alrededor de la mesa, con una botella de whisky, con una botella de ron, con una botella de lo que sea, hablando de fotografía, pasando el carrete de fotografía en la pared y ellos mismos como poniendo sus temas y sus fotos y cada uno evaluándose, echándose mierdas, pero también halagándose el trabajo. Entonces siempre fue un compartir alrededor de la fotografía que después se empezó a traducir en mi papá dando clases en una institución y en sacando a los estudiantes a la calle. Entonces empezamos a darle forma y ahí empezamos a incluir también a Mateo, que en esa época estabas muy gomoso con la fotografía, estabas aprendiendo un montón de mi papá, explorando las cámaras, de todo. Yo creo que justamente lo que fuimos mi papá y yo fuimos los primeros creyentes del instituto. Porque toda la idea surgió de Cristian, empezó a cranearse con mi mamá y prácticamente yo estaba en la universidad en esa época y me obligaron a ingresar justamente a lo que fue el Plan Semilla. Entonces fue como obligado, acompáñame por favor que tenemos que ir a clases de cómo crear el instituto. Y yo con pereza, yo iba, pero poquito a poquito la idea iba siendo muy encarretadora de cómo continuar con el legado de mi papá, que lo disfruten, que si lo quieren hacer una profesión sea su profesión. Y acá justamente veíamos que estaban las personas que querían aprender de fotografía y no practicaban, sino que leían y sabían un montón, diafragma, velocidad y todo, pero les faltaba la calle, que tenían todo este combo de fotoperiodistas. Y toda esa idea que surgió de Cristian cuando él volvió acá a vivir a Medellín, yo creo que aterrizó la idea y despegó de una forma muy mágica también. Cristian propuso una vez una idea que fue brutal, que fue devolverles a las personas las fotos. Entonces empezamos a ir a los barrios con las fotografías impresas, a decirle a las personas, ay, muchas gracias por dejarnos tomar la fotico y devolverles las fotos, y muchas personas las empezaron a poner, a enmarcar.
Sí, yo creo que eso fue lo que más nos conectó con la historia de mi papá. O sea, no que él fuera un gran maestro y los premios y todo este cuento que de pronto por eso es muy admirado, sino la esencia de lo que es él como fotógrafo. Bueno, Leo, ¿te acuerdas de esa época? Yo llegué aquí en el 1979. Casi ¿Cuándo? cuando se fundó el mundo. Se fundó. Yo llegué 20 días antes y aquí no existía absolutamente nada de esto. Existía Editorial Albón, que el dueño era Raúl. Era Raúl Aguilar Rodas, Raúl que fue de los Aguilar Rodas. accionistas del mundo también, de los primeros, de los Claro. propietarios. Y aquí quedaba todo la que era la zona de publicidad, el almacén. Gestión humana, donde hacíamos los contratos. El mundo lo inauguraba Turbay. Y en Ah, esa época yo apenas empezaba, tenía mi cámara Pentas, tenía un National, los planitos que y eran de esos como así. planos y eso sonaba pi. Me mandaron a tomar la foto porque ya había llegado Turbay y subí, la cargué, bajé a la carrera y cuando él venía, ese flash se me soltó ese National y ¡pum! Casi le cae en la cabeza y eso sonó feísimo. Todo el mundo creía que de pronto había sido como una bomba. Esa fue esa Y los anécdotas que- escoltas que no te... No me dijeron nada. cogieron? Casi mató al ¿Verdad? presidente de esa época. No jodas. Imagínate. Bueno, tampoco hubiera perdido mucho tampoco. Yo creo que hubiéramos ganado demasiado. ¿Cuántas emociones aquí encontradas? En medio de negativos, contactos, acetatos, se encuentra gran parte de mi vida fotoperiodística y artística, documental de Medellín, de Antioquia, inclusive de Colombia. Tanto material que se conserva acá en el periódico El Tiempo durante 40 años que son conservados y guardados acá. La pregunta es, ¿qué va a pasar con todo este material? ¿Quién va a quedar con él? ¿Quién lo va a conservar? Para que posteriormente podamos mirarlo y analizarlo hacia el futuro. De hecho, una de las fotografías más importantes de mi carrera fotoperiodística fue realizada en 1987, cuando fue la primera extradición que tuvo el país, la de Carlos Leder Rivas, enemigo de Pablo Escobar, y la cual fue publicada acá en primera página del periódico El Mundo y conservada durante años. Un potencial enemigo de Pablo Escobar de aquella época en el narcotráfico. Aquellas personas que atemorizaron tanto a nuestra ciudad. Y esta foto que fue única y que prácticamente me dio muchas cosas en mi vida. ¿Qué hice? Presentí lo que podía pasar, caminé 300 metros y allí empecé a ver cuando Carlos Leder descendía por uno de los muros. Como llevaba dos cámaras, una prestada y la mía, me apoyé en la malla, cogí la cámara, la levanté, tomé una fotografía y ya no hubo tiempo de más nada. Hay una de las cosas que me tocó con las tragedias, en los desastres naturales. Me tocó Armero, 1985. Hoy en día se están cumpliendo 39 años de haber sucedido esa tragedia el 13 de noviembre. Y me tocó estar allí después de que, 5 días después, cuando falleció Mayra, estar haciendo ese recorrido. Este soldado
colombiano, pero nacionalizado en España, fue el que me ayudó a entrar allí a Armero, porque él quería rescatar a su familia y se encontró con el cuadro de sus dos hermanas que fallecieron allí y toda su familia. Ese mismo año, en 1985, el tema del Palacio de Justicia, cuando el M-19 se toma el palacio, lo queman. Tuve la oportunidad de llegar allí a Bogotá, estar en la Casa del Florero, sin desayunar, sin almorzar y después por la tarde haber tenido un cambio drástico, porque haber logrado llegar allí fue muy difícil. Pero me cambiaron porque mi jefe, que estaba haciendo el reinado de Cartagena, tomó la decisión de llegar a Bogotá a reemplazarme y decir que de pronto yo no tenía la experiencia suficiente para estar allí. Eso fue una de las cosas más frustrantes de mi carrera fotoperiodística. Pero bueno, se lograron hacer imágenes que quedaron contenidas allí. Yo no me hubiera querido imaginar donde me hubiera quedado un tiempo más. Llega toda esa época del terror, de carros bombas, del miedo de salir a la ciudad, y donde el cartel de Cali y el cartel de Medellín tenían ese gran enfrentamiento. Aquí en el cartel, integrantes del cartel de Cali los sacaron de los hoteles, los amarraron y fueron asesinados en las partidas de San Pedro. Un trabajo demasiado duro porque ya después llegó esas retaliaciones de empezar a asesinar policías, a pagar 1 o 2 millones, dependiendo del rango que tuviera de asesinato de policías. Ya esa orden la había dado Pablo Escobar Gaviria. Y ya después, en esa contrapropuesta que hacía el Estado, ellos mandaban a colocar a los sicarios esos carros bombas en los diferentes sitios, en teatros, en avenidas, en Plaza de Toros, en las partes deportivas. Esta es el carro bomba de la Plaza de Toros, La Macarena. En el edificio Monterrey, acá en la ciudad, porque se creía siempre que ese edificio Monterrey era de los narcos. En el Hotel Intercontinental, donde pierde la vida uno de los cocineros de allí, del restaurante del Hotel Inter. En las calles y las avenidas de San Juan, donde colocaron, cuando pasaban las patrullas del bloque de búsqueda, colocaban esos carros bombas y dejaba ese reguero de escombros, de negocios destruidos, de casas que alrededor que se caían a pedazos, y de muchos personas y habitantes de la ciudad que fallecían allí por culpa de estos petardos y de esas bombas que iban colocando en los diferentes automotores de la ciudad. Después vino estos líderes políticos que fueron asesinados, Bernardo Jaramillo Osa. Esto fue en Manizales, el entierro allá en 1990. Gilberto Echeverry Mejía, gobernador de Antioquia. En la época del 90-91, una imagen que nunca fue publicada porque llevaba un fusil en la mano. Ese fusil representaba la entrega de armas del EPL de la época, y posteriormente iba a pasar a una fundición. Fue asesinado después por las FARC en el año, creo, si mal no estoy, 2003.
Muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, muchas cámaras, muchos disparos, muchos sentimientos de compañeros que tomaron la decisión de disparar no disparar una cámara, sino disparar una pistola, un fusil, mientras yo me daba la tarea desde 1979 de coger una cámara en mis manos por primera vez y empezar a realizar disparos documentales. ¿Está, don Henry? ¿Cómo ¿Qué está? tal, Elkin? ¿Cómo vas? Bien, don Henry, mire tu libro. Ah, mil gracias, Elkin. Gracias Mucho gusto. por todo. Gracias. Es un gran honor formar parte de esta bella familia de la Biblioteca Pública Piloto, ver mi trabajo tan bello. Este libro fue inspirado por Robinson Usuga, un escritor antioqueño, donde quería participar en los premios de estímulo de la alcaldía de Medellín. Robinson se acercó, habló conmigo, duramos casi 2 años hablando entre llanto, risas. Aquí queda reflejado parte de mi vida, de lo que hablamos. Y él tomó la decisión basado en una entrevista que tuve con Juan Carlos Pérez de la BBC de Londres, allá mismo en Londres, que me hizo una entrevista y la tituló El Ojo de Dios. Y él tomó como base eso para su libro. Le puso El Ojo de Dios, que ha sido muy polémico. Yo a Juan Carlos en esa ocasión, yo le pregunté a Juan Carlos, hey, ¿por qué le colocaste ese libro, a esa entrevista El Ojo de Dios? Y me dice, porque yo te veo así. Pues mira, es diferente, yo te conozco desde hace mucho tiempo y tenés algo que te caracteriza. A mí la gente me ha preguntado y yo digo, sí, yo no sé, Dios me da la posibilidad de estar en el grupo de muchos fotoperiodistas y yo veo otras cosas y tengo unas sensaciones totalmente diferentes. Muchas de mis fotos documentales están aquí, en toda esta escena que es la Biblioteca Pública Piloto y que está muy bien custodiada. Sí, son 44 años de vida fotoperiodística donde ustedes van a poder encontrar, los jóvenes de hoy en día van a encontrar parte deportiva, cultural, política, orden público, social, desastres naturales. Cada uno de nosotros teníamos que exponer durante 10 o 15 minutos nuestro trabajo. Y me di cuenta de una realidad donde los fotoperiodistas nacionales e internacionales, estamos hablando de Europa, ellos se dedican únicamente a algo. Si es fotógrafo artista, es artista. Si es periodista, deportista, deportista. Y nosotros hacemos de todo. Uno termina muy mamada No, de aquí pues, el cuello. Pero claro que con estas posturas también. uno se relaja. Sí, no es que depende, pero no de la cabeza. Bueno, vamos a ensayar este. La busqué en las redes sociales, empezamos a hablarnos, me contó toda su historia, Rosana, desplazada, primeramente toda su familia por las FARC, por uno de los frentes de las FARC, los hicieron venir hacia Medellín y posteriormente aquí en la ciudad los hicieron desplazar hacia Bogotá los paramilitares.
Y ya llegando y estando en Bogotá, por unos malos negocios que tuvo su padre, que lo asesinaron, en este momento ella no sabe ni dónde está su papá, ni los restos de su papá. Entonces es un drama que ella ha vivido, que lo ha superado por su hijo, Yamir. Yamir le ha entregado casi que toda su vida, la sacó del mundo de las drogas. Una niña que vivió en la calle, que consumió la cantidad de droga que quiera, y hoy en día lo puede decir tranquilamente que ya está fuera de todo eso y ha podido disfrutar a través de ese arte, y un arte que yo quiero mostrarle al mundo, que este par de chicas manejan deporte y arte de una manera totalmente diferente. Son sus imágenes las que me conectan y él como persona que ha logrado como expandir también otra forma de ver las cosas. No me quedo solamente con sus imágenes, sino que puedo ver quién hay detrás de ella y qué estaba viviendo esa persona cuando las estaba pasando, qué pasa dentro de él con ese tipo de fotografías. Es poder estar con un gran maestro. Fui muy mal estudiante, pésimo estudiante, yo perdía muchos años, porque mientras el profesor estaba en clase, yo tiraba línea. Mientras me daban lo que era la mesadita para comprarse uno, la gaseosa y todo este tipo de cosas, lo que yo recogía, iba y compraba las revistas de Batman, de Superman, de Calimán, de Tarzán, para después dibujarlos. Pero ahí arranca el mundo del arte. Primero la fotografía, primero el dibujo, después la fotografía y después esa combinación en 1979 para aprender que el dibujo podía depositar muchas cosas en ese cuadro de 35 milímetros. Ah, pero eso fue en la tarde. Eso fue en la tarde, es que nosotros estuvimos casi todo el día allá, pero mira lo chévere cuando... ellos me colaboraron mucho, me colaboraron bastante. Empezaron a girar. Empezaron a girar. Mira eso. No, hermoso. Ya estaba pecosa. Hermoso. Estaba bacana. Entonces, Yo me acuerdo que el colombiano estaba tirando más o menos 65.000 ejemplares. Y el mundo empezó 32, 36, 38, llegó hasta 45, o sea, lo teníamos así. Claro, y A el punta tiempo... de trabajo, pues la fotografía era muy importante porque acuérdate que el mundo el fuerte era el diseño, Y la fotografía y los contenidos, De lógicamente. hecho, el pero- Tiempo de Bogotá vino aquí a visitar el periódico, a ver qué era lo que estaban haciendo de diferente y veían ese trabajo fotográfico gigante que teníamos nosotros. Maravilloso. Más fue muy emocionante y volverlo a revivir ahora en ese archivo fotográfico, impresionante. La fotografía hace eso, recordar lo que la memoria olvida. El secuestro maldito te vas a acabar, una imagen tomada de los años 80 y todavía uno ve cómo el secuestro continúa. Todos los procesos de paz que se han vivido acá, que unos o la mayoría se han perdido, no se han continuado. O como estas imágenes deportivas con Cochise Rodríguez en las vueltas a Colombia, esos son grandes recuerdos. Volvemos a todo lo que es la época del terror y los diferentes cementerios de la ciudad, el Cementerio Universal, que fue uno de los que más estuve allí caminando, buscando. Cuando a Lirio, mi amigo, lo mataron en 1979, que murió en mis manos, empecé a caminar mucho los cementerios, por la soledad, por el silencio,
Me gustaban y me encontré con esto que hoy en día la JEP anda buscando, que son más de 6.000 de desaparecidos allí. La primera cremación que ocurrió en Medellín en 1985, yo tomé la determinación cuando llegaron los hornos crematorios a la ciudad de hacer un registro de esto. Soy el único que la hice de aquella época y aquí se conserva todavía. No solamente haciendo deporte como Vueltas a Colombia, Clásicos RCN, uno deja de hacer clic. Si veas otra acción, como la de este pequeño demonio, donde sale de la iglesia y lo primero que hace es orinar en la calle y generar esta controversia, como esos polos opuestos entre la parte religiosa y la parte de la niñez. Llega el primer premio WordPress 2004, donde un par de colombianos ganan por primera vez el premio mundial de fotografía, que es como ganarse el Oscar en el cine, con un trabajo y una serie de un trabajo que titulamos Sangre, Sudor y Arena, y junto con Jaime Pérez, mi compañero, fuimos, lo cubrimos. El periódico tomó la decisión de no publicar absolutamente ningún trabajo, ninguna imagen de este tipo, porque nos decían que eso era de borrachos y que eso no tenía nada de cultura. Pero cuando Jaime Pérez y yo recibimos la noticia de que habíamos sido los ganadores, el periódico tomó la decisión y publicó una doble página del tema. En Londres, el premio Sony Photographer Award en Londres lo ganó en el 2012 en la categoría de viajes con Nueva York, una ciudad en fragmentos. Premio Periodismo Deportivo Postobón, que me lo gané 3 años seguidos, al cuarto ya casi que me dicen que no participe más. Soy el mejor reportero gráfico de los Clásicos RCN, reconocido. Allí después, posteriormente, en el premio Sony lo gano en el 2012. La segunda vez me levanté a las 5 de la mañana, que daban los veredictos, prendí el computador y vi el jurado que dio como ganador esta fotografía. Me acerqué a la alcoba de mi esposa, la toqué con mañitica y le dije: acabo de ganar el premio por segunda vez. Un preso en los Estados Unidos me llama la directora, me dice que le puedo enviar esa fotografía en alta resolución. Se la envié. Él hace un óleo gigante, me lo envía aquí a Colombia, que 4 meses después lo veo enrollado y con una carta que me dice: por favor, mándalo a enmarcar, cuélgalo en la sala principal de tu casa, y cuando yo regrese a Colombia iré a visitarte. Este es el momento en que no ha llegado. En busca de un rostro perdido. No me lo van a creer ustedes a mí. Milady pierde su rostro por culpa del amante de su madre, que es celoso. A través de una ventana le arroja ácido mientras ella la está amamantando y la mamá pierde parte de su rostro, oreja, pero ella, la niña, pierde su rostro completo.
El doctor Felipe Martínez durante 7 años lucha permanentemente para volverle a Milady su rostro. Ella va a Estados Unidos y allí siguen unos tratamientos y lo que van a ver es algo increíble que uno ni lo creería, todo lo que ha cambiado Milady. Premio WordPress Photo 2009, mención de honor. En el 2009 casi volví y ganó el WordPress con esta imagen, con un tema que llevo realizando por más de 1 año en todo el recorrido del río Medellín, donde realizo con ellos y les pido permiso. Algunos quisieron que hiciera la fotografía, otros dijeron que no. Nikita, un suspiro final. Fue una inmersión durante 6 meses estando allí con todos esos muchachos que se encuentran en una zona, en un lote, y que me tocó ir a pedir permiso y ese permiso me lo concedieron, pero me dijeron de antemano, puedes estar ahí, pero no mires hacia acá. Hacia acá no vas a tomar fotografía. Todo lo que se mueva hacia el lado de ella. Cuando me lo dijeron, empecé a averiguar qué era lo que había pasado y es que hay alguien muy fuerte, es la policía, que es el que vende el vicio hacia el lado de acá. Cuando yo vi el chico que con la foto del espejo, yo dije, ahí está una foto. ¿Sabes cómo la quería hacer? Con Yamil. Él es ya está ahí. Sí. Él es el espejo y él está grabado. Están haciendo el documental. Pero ¿sabes cómo lo quería él? Sentado. Yo lo quería sentado y cuando estuviera sentado, él tuviera el espejo acá y tú estuvieras colgado. Fuera el ¿Qué? reflejo. Claro, todo lo que se vea reflejado aquí en el espejo, Yamil. Y la foto era, Yamil, acá. Eso es. Y yo ya ahora me voy para allá y lo hago la otra. Eso. Todos manejamos la ética, cada uno tiene esa responsabilidad del punto de la ética, hasta dónde puedes llegar. La ética es la verdad que debe tener cada uno. Pero cuando abordamos estos temas, queremos manejar un poco al menos la verdad y la sensibilidad y las emociones que tiene cada uno, sino ir a ocultar todo eso que se está viendo. De hecho, muchas veces
a esa ética faltan mucho los medios de comunicación, porque una cosa es lo que ve uno y otra cosa es lo que se escoge para publicar. Y ya ahora nos haces un montón de fotografías y nos acompañas, entonces creo que también es algo que compartimos, así como la fotografía, a nivel familia, a nivel competitivo, nos emocionamos, lloramos, reímos con esto, entonces por eso estamos acá.